El Centro de Estudios Fe Bíblica presenta El nacimiento de Yeshua, una interpretación basada en el contexto del judaísmo del primer siglo. La siguiente propuesta interpretativa del nacimiento de Yeshua la haremos en la medida de lo posible dentro del contexto cultural, religioso y ético del judaísmo del primer siglo. Y bueno, pues prácticamente esta exposición, esta charla, es parte del comentario que estamos haciendo sobre el libro de Mateo, ¿ok? Y bueno, esta exposición está basada en los textos o en los versículos del 18 al 21 del capítulo 1 de Mateo. Y dice el texto así: el nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Joseph, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y bueno, antes de echar un vistazo a los textos para tener un mejor entendimiento de los textos, bueno, pues vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones. Las voy a citar, las voy a explicar, y el orden de aparición, pues, no está basada en su importancia. Todas son importantes al momento de interpretar el texto, ¿ok? Entonces empezamos con la primera consideración y tiene que ver con las etapas en una boda hebrea. Existen dos etapas en una boda hebrea en tiempos bíblicos, especialmente durante el cual Yeshua el Mesías hizo su aparición. Estas dos etapas, ¿ok?, son Erusim o Kiddushim, y la segunda etapa Nisuim o consumación del matrimonio. La primera etapa, Erusim o Kiddushim o desposorio, era establecido mediante un contrato legal, el cual el joven asumía la responsabilidad con ella y le aseguraba que aun en caso de abandono la sostendría y la socorrería, aunque tuviera que empeñar su propia ropa, ¿ok? En esta etapa ambos quedaban legalmente casados, aun cuando no tenían relaciones íntimas. Incluso podían ser llamados esposo y esposa, ¿ok? En este estado se encontraban Joseph y Miriam, y esto es lo que explica por qué eran llamados marido y mujer, como lo vemos en el versículo 19. Dice: Joseph, su marido, como era justo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, la segunda etapa, conocida como Nisuín o consumación del matrimonio, ocurría 1 o 2 años más tarde, ¿ok? Y podía consumarse de dos maneras, privadamente o públicamente. Y se levantaba una jupá, esto es una especie de tienda de campaña sin paredes, solamente techo, y ambos entraban bajo ella. Después de las bendiciones y la cena de bodas, los recién casados eran llevados a una habitación privada, donde consumaban el matrimonio mediante su primera relación íntima. Tanto en la forma privada como en la pública, la joven tenía que dar dos evidencias de su virginidad. ¿Ok? La primera sucedía durante la primera noche nupcial y la segunda durante los próximos 16 días hasta que ocurriera la próxima menstruación. De ambas cosas la mujer conservaba las evidencias. ¿Ok? La segunda consideración, y es precisamente lo que acabamos de hablar ahorita, las pruebas de virginidad. ¿Ok? Como ya lo vimos, cuando el tiempo en Nisuim llegaba, el matrimonio podía consumarse de dos maneras, privadamente o públicamente. Tanto en una y en otra, la joven tenía que presentar dos evidencias de su virginidad. La primera evidencia sucedía durante la primera noche nupcial, al ocurrir su primer encuentro íntimo, donde siempre hay derramamiento de sangre, ¿ok? Por el rompimiento del himen, ¿ok? La sábana quedaba manchada con sangre, y esto era lo que se presentaba o lo que se guardaba como evidencia de la virginidad de la joven, que mayormente pues se le entregaba a la madre,
¿ok? Y en un momento dado, en su vida matrimonial, si el hombre la quería acusar de que no era virgen cuando se casaron, cuando consumaron el matrimonio, pues ella sacaba esta evidencia y la presentaba ante los jueces, ¿ok? Y bueno, la segunda evidencia, ¿ok? Para la segunda evidencia, una vez que ocurría el primer encuentro íntimo, normalmente el marido esperaba los días hasta que llegaba la próxima menstruación, ya que la presencia de sangre, como resultado de su primer encuentro íntimo, colocaba a la mujer en un estado de nidá, o vamos a llamarlo de separación, y en este estado están prohibidas las relaciones íntimas. Así, el tiempo de espera servía para la comprobación de la virginidad. Si no le venía la regla, es porque salió embarazada. ¿Ok? La primer señal de que se ha producido un embarazo es que desaparece la menstruación. Y si salió embarazada en su primer encuentro sexual, entonces se suponía que no era virgen, porque según las leyes operativas para entonces, una mujer nunca concibe en su primer encuentro sexual, de acuerdo a Yevamot 34, ¿ok? Ahora, yo me di a la tarea de pues buscar algún sustento, pues en la parte de biología, en la parte científica, o me explico, para tratar de entender por qué la ley operativa en el primer siglo era que una mujer nunca concibe en su primer encuentro sexual, de manera que contactamos a una pareja, un matrimonio de ginecólogos, amigos de la familia, y nos dice lo siguiente, que es muy interesante. Dicen, la existencia de menstruación presupone, ¿ok? Presupone en la mayoría de los casos que se ha producido una ovulación. Sin embargo, puede haber algún mecanismo hormonal que sea causante de la descamación del endometrio o la menstruación sin que esto signifique que haya ovulación. Muy interesante, o sea, puede haber flujo de sangre sin que esto implique que haya ovulación, ¿ok? Ahora, la menstruación, dicen ellos, no es un signo seguro de ovulación. También puede tener lugar sin ovulación, ya que la mucosa del cuello del útero también se descompone regularmente sin ovulación. Continúan y dicen, las menstruaciones en una puberta, ok, dice, no son ciclos regulares, son de 20 a 45 días y esto podría regularizarse hasta los 17 o 18 años. Por otro lado, si la mujer esperaba la menstruación para consumar el matrimonio, ésta dejaría pasar los días de nidá y luego procederían a la consumación. Así, en un momento dado, el encuentro íntimo ocurría en un periodo infértil de la mujer. ¿Ok? Entonces, estos comentarios que me hicieron estos amigos ginecólogos pueden darle luz y claridad a esta ley operativa en el primer siglo que decía una mujer nunca concibe en su primer encuentro sexual. ¿Ok? Muy interesante. Vamos por la tercera consideración. ¿Ok? Antes de abordar los textos de Mateo y de Lucas. Y la tercera consideración tiene que ver con el milagro que ha sucedido en las madres de Israel. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Definitivamente que el nacimiento de Yeshua fue milagroso, pero también ha sido típico de las grandes madres de Israel. El nacimiento virginal y la concepción de Yeshua fue un milagro, pero no fue sin tener sus símbolos y tipos en el Tanaj o en el llamado Antiguo Testamento. ¿Ok? Interesantemente, 3 de las 4 madres de Israel fueron completamente estériles hasta que Dios milagrosamente abrió sus matrices o generó un óvulo. ¿Ok? En el caso de Sara, en un momento dado, usted recordará, en el caso de Sara, ella ya no le venía la regla propia a las mujeres. ¿Ok? Así es que en el caso de Sara, ¿quién tenía la dificultad? Sara, por supuesto. ¿En quién ocurrió el milagro? En Sara, por supuesto. En el caso de Rebeca, ¿quién tenía la dificultad? ¿En quién ocurrió el milagro? En Rebeca, por supuesto.
Lo mismo para el caso de Raquel, lo mismo para el caso de la madre de Sansón, lo mismo para el caso de Ana. ¿Ok? Si el Eterno siempre ha hecho esto con las grandes mujeres de Israel, ¿por qué pensar que no hizo o no lo hizo con la que sería la madre, ¿ok?, del Mesías, en este caso de Yeshua? Así podemos establecer que el milagro se produce por el lado de la mujer, no del hombre. ¿Ok? Este es un patrón muy interesante, pues que debemos de tener en cuenta. Siempre el milagro sucedía por el lado de la mujer, no del hombre. ¿Ok? El Eterno visitó a cada una de estas mujeres y les permitió concebir, es decir, o les creó óvulos o simplemente les restauró su matriz. Sin lugar a dudas, la mayor de estas visitaciones fue la de Sara. Era demasiado anciana para concebir en forma natural. Dios no solamente nos muestra que Él es el único que milagrosamente abre el útero, sino que también prefigura en Sara lo que va a hacer por Miriam y su hijo, esto es Yeshua. Es este nacimiento milagroso que literalmente permite que el pueblo de Israel llegue a existir. Si Dios no hubiera hecho esto, no hubiera una nación llamada Israel. Incluso, Isaac no solo se ve como una imagen de Yeshua en su nacimiento milagroso, sino también en su carácter de absoluta sumisión a la voluntad del Padre, a pesar de que significaba morir como un sacrificio. El académico Risto Santala sugiere que, de acuerdo a la literatura rabínica mística, conocido como el Zohar, dice que el Mesías nacería de una matriz cerrada. ¿Ok? Así que, ¿quién tenía entonces la dificultad? ¿Joseph o Miriam? En Joseph estaba la simiente de David, el espermatos de la casa real de David, pero había un problema en la receptora de ese espermatos, Miriam. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la siguiente consideración y está relacionado con los términos alma y betulá. ¿Ok? Y básicamente hay dos palabras hebreas asociadas con la idea de virgen, alma y betulá. Sin embargo, ¿ok?, al estar estudiando y comparando y revisando los usos y aplicaciones de esas palabras, nos podemos dar cuenta que las palabras son ambiguas, confusas, de tal forma que en ocasiones se usan intercambiablemente en las escrituras dependiendo del contexto y las circunstancias, de manera que pues fue difícil o a lo mejor es imposible establecer un patrón de uso. ¿Ok? En un sentido general y para fines prácticos, alma implica una joven de edad tierna que puede darse en casamiento aun cuando no haya tenido su primera menstruación o no ovulaba, y que técnicamente no podía tener hijos, pero sí apta para tener una relación íntima sin daño físico. ¿Ok? De hecho, el académico Alfred Edersheim nos dice lo siguiente: las jovencitas, a partir de los 12 años y un día, podían ser desposadas o entregadas por el padre. ¡Wow! A los 12 años y un día ya podían ser desposadas. Esto lo encontramos en el libro de Usos y Costumbres de los Judíos en tiempos de Cristo. ¿Ok? Betulá es una joven sobre los 14 años de edad que ya haya ovulado y puede concebir biológicamente hablando, pero que nunca ha tenido relaciones íntimas. Por supuesto, si no han tenido relaciones íntimas, ambas, tanto Alma como Betulá, desde el punto de vista occidental, son vírgenes. ¿Ok? Sin embargo, de acuerdo al punto de vista occidental, solamente Betulá es vista como virgen. ¿Ok? Por otro lado, cuando es una muchacha joven que todavía no ha tenido su primera menstruación, es llamada alma, esto es virgen
desde el punto de vista del judaísmo del primer siglo. Voy a repetirlo, es muy importante. Una virgen, desde el punto de vista del judaísmo del primer siglo, era aquella que no ha tenido su primera menstruación o no ha ovulado. ¿Ok? Esto significa que basado en la profecía de Isaías 7:14 y tratándose de un alma, que es la palabra que aparece ahí, de salir embarazada por uno de los primeros óvulos generados, daría a luz un hijo en estado de virginidad, porque no ha tenido su primera menstruación, ¿ok? Pero no significaría ausencia del varón, ¿ok? Recuerden, esto es muy importante y a lo mejor un poquito confuso. Voy a tratar de subir este estudio también en alguna, con presentaciones en PowerPoint para un mejor entendimiento. Pero recuerde esto. Si un alma era una jovencita que no ha ovulado, supongamos que el primer óvulo que genere, con ese primer óvulo, hay concepción, o se concibe, ¿ok? Pero como nunca menstruó, pues esta mujer entonces en un momento dado daría a luz, ¿ok? Daría a luz un hijo, pero al mismo tiempo sería una virgen. ¿Por qué? Porque nunca menstruó, porque el primer óvulo que generó, ¿ok? Se unió al espermatozoide, ¿ok? Entonces nunca esta mujer menstruaría, hubiera menstruado, dado este caso. Por eso vuelvo a repetir la idea. Basado en la profecía de Isaías 7:14 y tratándose de un alma, de salir embarazada por uno de los primeros óvulos generados, daría a luz un hijo en estado de virginidad, porque no ha tenido su primera menstruación, pero no significaría ausencia de varón. Ok, que esto es muy interesante. Pudo ser virgen porque nunca menstruó, pero no significa ausencia de varón. Al final de cuentas sí participó el varón. Y aún así, con participación del varón, okay, es llamada virgen. Porque el llamarla virgen o alma estaba basada en el hecho de que nunca había menstruado o nunca ha menstruado. ¿Ok? Wow, este es interesantísimo. Hay que tenerla ahí como una herramienta de interpretación. ¿Ok? Para los teólogos cristianos romanos es decisivo que Miriam haya concebido un niño sin relación íntima con Joseph, porque es la única manera en que ellos pueden explicar Isaías 7:14. Pero cuando vemos que el pasaje usa alma y no betulá, entonces nos damos cuenta que la profecía no está insinuando un nacimiento virginal desde una perspectiva occidental, esto es, sin relación íntima, sino desde una perspectiva hebraica. Son dos mundos, son dos pensamientos, dos interpretaciones. Ok, la occidental dice, no hay relación íntima. Ok, no hay relación íntima para ser virgen. Y la hebrea, o al menos en las leyes operativas del judaísmo del primer siglo, dice, no ha menstruado. Ok, o no menstruó. Ok, puede concebir, puede dar a luz, pero si no ha menstruado, la concepción y el dar a luz al hijo sucedió en estado de virginidad. ¿Me explico? O sea, realmente son opuestos, son dos mundos totalmente diferentes. ¿Ok? Esto es virgen porque no había menstruado y por consecuencia no había tenido relaciones íntimas. Y no solo porque no había tenido, dice, esto es virgen porque no había menstruado. ¿Ok? Y no porque no había tenido relaciones íntimas, como ya lo comentamos ahorita. Así es que, por las consideraciones anteriores, la señal sería, ¿cómo podría concebir una mujer sin ovular? Este sería sin duda un milagro que solamente Dios podría hacerlo, generando un óvulo a una mujer que aún no ovulaba. ¿Ok? Y tal y como sucedió con algunas otras de las madres de Israel como Sara, Rebeca y Ana. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del nacimiento
de Yeshua y después echaremos un vistazo al análisis de los textos tanto en Mateo 1:18 como Lucas 2:34. ¿Ok? Gracias.